Usando su chaqueta de combate o la de los anuncios importantes, el presidente Daniel Noboa informó la tarde de este miércoles sobre el inicio de la fase 2 del conflicto armado interno. Nos encontrábamos en caos generalizado y en 5 meses logramos devolverles la paz a los ecuatorianos, algo que nunca se había logrado antes. Pocos minutos después publicaría el decreto ejecutivo 725, en el que se establecía un nuevo estado de excepción para 7 provincias, entre ellas Manabí, con una duración de 60 días, suspendiendo los derechos constitucionales de la inviolabilidad del domicilio y de la correspondencia. A primera hora de este jueves, el gobernador Ronald Muñoz aseguraba que el nuevo estado de excepción ha considerado todos los aspectos establecidos por la ley para que pueda pasar el filtro de la Corte Constitucional. ¿Qué esperan de la Corte Constitucional en este caso y qué han hecho para evitar que la Corte Constitucional no derogue este estado de excepción como lo hizo con el anterior? Bien, buenos días a la ciudadanía que nos escucha. Respecto a su pregunta, el decreto 250, que se emitió el 30 de abril, pedía lo mismo básicamente, y el estado de excepción de nuestra provincia fue observado por la Corte Constitucional, y en base a esas observaciones que tuvo ya se enmendaron en el decreto actual para que se permita el accionar de la fuerza pública suspendiendo estos dos derechos, el de la inviolabilidad del domicilio y el de secreto de la correspondencia. ¿Por qué? Y quiero que se comprenda. Como conocemos en qué estado se encuentra la justicia en nuestro país, cuando en la vida normal, para entrar al domicilio hay que pedir la orden de allanamiento o solicitar permisos para interceptar a X y individuo. Entonces, al realizar este proceso se fue la información, y cuando se va a actuar ya no se encuentra nada. Entonces, estas dos herramientas que pueden ser interpretadas de diversas formas, son fundamentales para el accionar con eficiente de la fuerza pública cuando quiera dar golpes donde se encuentran los cabecillas de los grupos declarados como objetivos militares y contra los que se pretende actuar. Ni siquiera considera que exista la menor posibilidad de una derogatoria del nuevo estado de excepción. Bueno, yo no suelo pensar negativo nunca. Yo estoy convencido que ahora pasará sin problemas el análisis de la Corte Constitucional. Hasta tanto, lo que se pretende es recuperar la paz y la tranquilidad de los ciudadanos, porque la seguridad absoluta no existe en ninguna parte del mundo. Dado a que cuando se enfrentó a Esmeraldas, observen que en el decreto ya Esmeralda no está, se consiguió apaciguar esa provincia en cosa alrededor de 4 meses, y la idea es hacerlo aquí, en nuestro Manabí querido, lo más pronto posible. Se estima que los grupos que fueron acorralados en Esmeralda se han desplazado hacia las provincias vecinas, y este rato estamos viviendo un incremento de estos grupos en las inmediaciones. Además, afirma Muñoz que ni los organismos de derechos humanos, que han cuestionado incluso la declaratoria de conflicto armado, tendrán argumentos para seguirlo haciendo. Si usted lee el decreto en todos sus considerandos previos, se trata de cumplir toda la normativa nuestro presidente trata de cumplir toda la normativa a nivel mundial y nacional para evitar malas interpretaciones o abuso por parte de la fuerza del Estado. A propósito de grupos terroristas, el gobernador poco aportó con información sobre el denominado Grupo Los Pepes, los cuales serían responsables del incremento de las muertes violentas en Manabí. Este nuevo grupo que apareció con panfletos en los últimos días está siendo evaluada tanto por la inteligencia policial como por la militar, y luego de unos días que termine el análisis de esta inteligencia se sabrá efectivamente a quién responden, quién es el cabecilla y de dónde se segregaron. Recuerden que lo que estamos viviendo actualmente se conoce en el ámbito militar como una guerra asimétrica. Es un ente que tiene múltiples cabezas, que muta, se transforma, se divide. En el momento que haya rencilla entre dos jefes de estas bandas criminales, que son del mismo grupo, se dividen y pasan a conformar otro grupo, que podría ser lo que está ocurriendo ahora. Sin embargo, horas más tarde, la policía informaba de la conformación de un bloque investigativo para identificar, ubicar y desarticular al grupo terrorista Los Pepes. La aparición de este grupo criminal coincide con la derogatoria del anterior estado de excepción, por lo cual, admite el gobernador, los militares se retiraron de las calles.
aunque luego corrige sus palabras. Le comento que una de las causas del retiro de los militares de la calle fue la derogatoria del decreto 250 del 30 de abril. ¿Usted admite entonces de que los militares se retiraron de las calles por la resolución de la Corte Constitucional? No es que se retiraron, limitaron el accionar. Pero Antes que eso ocurra... ¿por qué razón si la declaratoria de conflicto armado interno justificaba justamente la presencia de militares en las calles? Sí, no. Mire, antes, cuando se emitió el decreto, se comenzaron a hacer en grupos, en barrios, en zonas marginales y zonas rurales conflictivas, operaciones con policías y militares que caían de improviso y hacían un barrido, cercaban X lugar, un barrio, y comenzaban a actuar por todos los lados, y como estaba suspendido el derecho a la inviolabilidad del domicilio, ellos iban de casa en casa, de casa en casa, y se dieron muchos golpes certeros en esos días. Pero como se suspendió el 10 de mayo, el día que yo fui nombrado en la noche, el decreto, al día siguiente el general me hizo conocer, dice, ¿sabe qué? Nos cortaron las alas, nos cortaron esto que venía, y ahí conocí de primera mano las operaciones militares que se estaban haciendo, los resultados que se habían tenido, y en estos días no es que se retiraron los militares, se estaban analizando otra estrategia, pero afortunadamente con la emisión del decreto se va a continuar actuando de esta forma, porque así se puede ir cirniendo, es lo que se hizo en Esmeraldas. Con respecto al accionar muy indulgente de ciertos agentes de la CTE y también elementos de la Policía Nacional que al parecer temen detener a los vehículos que no portan placas y cuya presencia en las vías va en aumento, ha resultado ser que el gobernador ha sido testigo de esta situación. Yo lo veo, antes transitaba con más libertad por todas las carreteras de nuestra provincia, y yo tengo una camarita en mi carro que graba todo, y hacía reportes, y me doy cuenta, iba a preguntarnos a Tosaba, por poner un ejemplo. Ahí va un carro sin placa y lo seguía. Bien, un agente a la entrada, un agente en medio, un vehículo patrullero a la salida, y no había accionar. Entonces, estamos corrigiendo esta deficiencia. Por todo es conocido que en los últimos días fueron identificados agentes de policía y de la Comisión de Tránsito, porque la mata da de todo, y como es, se tuercen o se corrompen en el camino, y ambas instituciones están luchando por depurarse. Fuerzas Armadas obviamente debe estar infiltrada y también lucha por depurarse. Con respecto al pedido del alcalde de Portoviejo, Javier Pincay, de militarizar Portoviejo, el pedido no ha sido atendido aún. En cuanto a eso, los militares que están acantonados no los podemos, o sea, se puede cumplir en parte sí, en parte no. La alcaldesa de Manta nos pidió protección para los funcionarios públicos. Si destináramos todos los elementos militares a la protección, a vigilar, a patrullar en las calles, o a salvaguardar la integridad de los funcionarios públicos, no nos quería gente para operar. Recuerden que es un contingente a la larga limitado, y que ya venimos en guerra ya vamos a tener 5 meses, y también ellos son humanos y merecen descanso. Entonces se está dosificando. En el caso de las Fuerzas Armadas se está llamando a las reservas para dejarlo en las oficinas y tener mayor contingente para poder operar.